Fíjate bien en lo que te voy a mostrar ahora mismo, antes de que empiece a explicar cualquier cosa. Toma una botella de plástico vacía, corta el cuello a unos 10 centímetros del tapón, saca el tapón, da vuelta a ese cuello e introducilo dentro del cuerpo de la botella, con la boca apuntando hacia adentro. Hace 4 agujeritos pequeños en el fondo con la punta de un cuchillo. Pones isca desmenuzada adentro. Atás el cuello con un poco de nylon para que no se mueva. Y sumergís esa botella en el río, cerca de la orilla, orientada hacia la corriente. Eso es todo, eso es la trampa. Y con eso, un hombre que yo conocí en el río Paraná sacó 16 peces en una mañana mientras yo revisaba mis señuelos importados, y no entendía por qué no picaba nada. Ahora bien, el corte básico ya lo viste. Pero hay 3 detalles dentro de ese proceso que marcan la diferencia entre una trampa que funciona regular y una que multiplica tus capturas por 2, por 3, por 4. Esos detalles son los que casi nadie conoce, y los que te voy a explicar hoy. Quédate, porque esto va a cambiar la forma en que llegas al río. Si es la primera vez que llegas al canal, suscríbete a El Código del Pescador y activa la campanita. Acá no vendemos equipo. Acá rescatamos lo que la industria de la pesca quiere que se olvide. Hace varios años, cuando todavía creía que el equipo caro era sinónimo de buena pesca, viajé por trabajo a un pueblo pequeño sobre el Paraná. Llevé la caña como siempre hago. Y el primer día me instalé en la orilla con monofilamento nuevo, anzuelos importados y una caja llena de señuelos que me habían costado más de lo que quiero recordar. El río estaba barrento. Había llovido fuerte esa semana y el agua tenía esa consistencia pesada, casi color arcilla, con visibilidad de 20 centímetros y tanto. Me quedé 4 horas, no tuve una sola picada. Me fui de vuelta al pueblo con la cabeza caliente y el orgullo raspado. Al día siguiente llegué más temprano, y ahí, en el mismo punto donde yo había estado, encontré a un hombre viejo al que después aprendí a llamar Don Gervasio. Pelo blanco, manos gruesas como raíces, una caña de bambú que parecía de otra época. Y colgando de 2 estacas en la orilla, atadas con nylon simple, 2 botellas de plástico sumergidas a medio metro. Yo lo miré y pensé que estaba recogiendo basura, o que estaba loco. Pensé esas cosas, hoy me dan vergüenza. 2 horas después vi cómo sacaba la primera botella del agua. Adentro, 3 bagres medianos se agitaban contra el plástico. Casi me caigo. Me acerqué. Don Gervasio no me miró. Siguió revisando su trampa con la calma de alguien que no tiene nada que demostrar. Yo pregunté lo que tenía que preguntar. ¿Cómo lo hace, don? Él acomodó la botella, la ató de nuevo a la estaca y recién ahí me miró. El pez no busca lo que vos buscas, me dijo. El pez busca lo que necesita. Y vos tenés que ponerte en el lugar de lo que necesita. Esa frase me quedó grabada. La repito hace años. La repito hoy. Don Gervasio me explicó con palabras simples algo que ningún vendedor de tienda de pesca te va a decir. Cuando el agua está barrenta, los peces no cazan a la vista. Usan la línea lateral, ese órgano que detecta vibraciones y cambios de presión en el agua. Y sobre todo usan el olfato. No van a perseguir un señuelo brillante que no pueden ver a 20 centímetros de distancia. Van hacia donde huele, hacia donde el olor se concentra, donde saben que hay comida sin tener que gastar energía buscándola. El anzuelo abierto suelta olor, pero ese olor se disuelve con la corriente en cuestión de minutos. El pez lo siente de cerca, lo pierde, sigue de largo. La botella hace algo diferente. Crea un espacio cerrado donde el olor de la isca se acumula, no se dispersa, se concentra adentro y sale de a poco por los agujeritos del fondo, como una señal continua. El pez la sigue desde lejos. Se acerca, entra buscando la fuente del olor, y no sale. Esa mañana, don Gervasio me enseñó el corte correcto, me enseñó la isca, me enseñó la profundidad, me enseñó cómo orientar la trampa con la corriente. Antes de que cayera la tarde ya tenía mis propias botellas en el agua. A la mañana siguiente saqué 7 peces, 7, con 2 botellas de plástico y restos de comida como isca. Ahora el paso a paso completo, sin saltear nada. Porque los detalles son exactamente lo que separa esta técnica de tirar una botella al azar y no entender por qué no funciona. Lo que necesitas es simple. Una botella de plástico de 1,5 litros o 2 litros. El plástico más grueso que encuentres porque aguanta mejor el tiempo bajo el agua. Una navaja o tijera firme. Hilo nylon de al menos 0,40 milímetros. E isca, que en un momento te digo cuál funciona mejor. El primer paso es el corte. Y acá está el primer error que la mayoría comete. No cortes la botella al medio. Si partís la botella por la mitad, el cuerpo queda demasiado ancho para que el embudo funcione, y el pez puede maniobrar sin problemas y escapar. El corte va a 10 centímetros exactos desde donde empieza el cuello angosto, contando desde el tapón hacia abajo. Son más o menos 4 dedos juntos.
Cortás ahí, recto y limpio. Lo que te queda separado es el cuello con el tapón, que va a ser tu embudo, y el cuerpo grande de la botella. El segundo paso es el ensamble. Sacás el tapón. Das vuelta el cuello y lo metes dentro del cuerpo de la botella con la boca apuntando hacia el interior. Así queda, el pez ve la entrada, entra siguiendo el olor, pasa al espacio interior y cuando intenta retroceder el cuello lo desorienta. El espacio se estrecha. El instinto le dice que retroceda. Retrocede y choca con el fondo. Gira, busca salida, no la encuentra. Queda atrapado, no por fuerza, por geometría. El tercer paso es la isca, y este es el detalle que más cambia los resultados. No tires un trozo entero de miñoca adentro y esperes que funcione solo. Eso funciona más o menos. Lo que funciona muy bien es isca desmenuzada, molida, casi en pasta. Pan viejo mezclado con un chorrito de aceite de cocina. Vísceras de pollo aplastadas. Restos de pescado desmenuzado con un poco de harina. Antes de meter la isca, haces 4 o 5 agujeros pequeños en la tapa del fondo de la botella con la punta de la navaja. Esos agujeros permiten que el olor salga de a poco, de forma continua, como una señal que no para. En agua barrenta, esa señal viaja mucho más lejos que el olor de un anzuelo abierto. En una corriente media, el rastro olfativo se proyecta corriente abajo hasta 30 o 40 metros. Tenés peces buscando tu trampa desde 40 metros. Con isca entera sin esos agujeros, desde 3 metros. La diferencia es enorme y la mayoría no la conoce. ¿Ya ves cómo cambia todo? Espera a ver el cuarto paso, porque es el que termina de activar la trampa. El cuarto paso es la orientación. La boca del embudo, la entrada de la trampa, tiene que apuntar hacia donde viene la corriente, no contra la corriente, a favor. El agua que corre empuja el rastro olfativo hacia adelante. Los peces que nadan de frente a la corriente, que es como naturalmente se mueven los peces de río, captan ese rastro primero, lo siguen hasta tu trampa, llegan a la boca abierta, entran. Si pones la trampa al revés, la entrada queda mirando en dirección opuesta a los peces y el olor va hacia el otro lado. La trampa funciona un 20% de lo que debería. Próbalo en el río y vas a ver la diferencia en la misma salida. Para saber hacia dónde corre la corriente, tira un palito al agua y fíjate hacia dónde se mueve. La boca de la trampa apunta exactamente hacia donde vino ese palito. El quinto paso es la profundidad y el punto de colocación. La trampa va a medio metro de la superficie en aguas bajas, hasta 1 metro en ríos con más profundidad. Y siempre busca que quede cerca de vegetación sumergida, de troncos hundidos, de piedras grandes. Eso es donde el bagre, la mojarra, el surubí mediano descansa y espera. No pongas la trampa en el medio del río, ponela donde el pez ya está parado. Dale like ahora si ya entendiste el truco base y comenta acá abajo en qué tipo de agua pescas más. Río barrento, represa limpia o lago cerrado. Respondo todos. Y si hay muchos en el mismo tipo de agua, hago un video especial con variaciones específicas para ese escenario. Ahora necesito ser honesto con vos sobre algo. Si esta técnica funciona tan bien, ¿por qué no la encontrás en ninguna tienda de pesca? ¿Por qué los canales de pesca patrocinados no la muestran? ¿Por qué las revistas de pesca nunca publican esto? La respuesta no tiene nada de conspiraciones. Es lógica de mercado simple. Una botella de plástico no tiene margen de ganancia. No hay cómo cobrarle a alguien por algo que ya tiene en la basura de su cocina. Las tiendas venden asas plásticas importadas, algunas bien construidas, muchas mediocres, todas con precio. La botella casera, bien armada y bien posicionada, la supera en condiciones de río con corriente y agua barrenta porque es más liviana, se adapta mejor al fondo y concentra el olor igual o mejor. No es que te quieran engañar. Es que lo que no da beneficio no se enseña. El pez no sabe cuánto costó tu trampa. El pez responde al estímulo. Y el estímulo es el mismo con la botella o con la nasa importada de 3,000 pesos. Ahora, los 3 errores que arruinan todo. Porque los veo todo el tiempo y vale la pena nombrarlos uno por uno. El primer error es cortar la botella al medio. Ya te expliqué por qué falla. El espacio interior queda demasiado amplio y el pez maniobra con facilidad. Se mueve, encuentra la abertura, escapa. La trampa necesita que el espacio interior sea justo, suficiente para que entre cómodo, sin que tenga margen para darse vuelta sin chocarse contra el plástico. 10 centímetros desde el cuello, no más. El segundo error es poner la boca en contra de la corriente. Cuando esto pasa, pasás 2 horas esperando, levantás la trampa y no hay nada. O hay uno solo, chico. Y pensás que el río no tiene peces. El río tiene peces. Pero tu trampa estaba mandando el olor para el lado equivocado. El pez nunca encontró la entrada. Un palito tirado al agua antes de colocar la trampa te evita ese error en 10 segundos.
El tercer error es usar isca entera adentro sin agujeros en el fondo. Esto limita el alcance olfativo a 3 metros cuando podría llegar a 40. Isca molida, pasta, agujeros pequeños para que el olor salga de a poco y de forma continua. Esa es la combinación que activa la trampa de verdad. Ahora, la variación que aprendí después, que suma una capa más de efectividad. La trampa doble. En lugar de una sola botella, usas 2, unidas cuello con cuello, formando un doble embudo. El pez puede entrar por cualquiera de los dos lados. La isca queda en el centro. El espacio interior es más amplio, lo que permite capturar varios peces sin que se bloqueen entre sí. Esta variación funciona muy bien en represas y lagunas cerradas con movimiento activo de peces medianos. Para surubí o bagre grande en río con corriente, la trampa simple es mejor, porque el pez más grande necesita entrar sin obstáculos, y la trampa doble a veces los hace dudar. Una situación real que me pasó hace poco. Laguna cerrada después de lluvia fuerte. Agua turbia. Llevé 2 trampas simples y una doble. Las simples las puse cerca de vegetación sumergida a medio metro de profundidad. La doble la coloqué más al centro, donde había 1,5 metros de profundidad, con isca de vísceras de pollo desmenuzadas y pan mojado mezclados. A las 4 horas, las simples tenían 3 mojarras y un bagre chico. La doble tenía 5 mojarras y 2 bagres medianos. El anzuelo que había tirado al mismo tiempo, con la misma isca, no tuvo ni una sola picada en todo ese tiempo. Eso no es suerte. Es geometría y química trabajando juntas. La trampa concentra el olor. El pez entra. El anzuelo dispersa el olor. El pez pasa de largo. 2 principios simples, resultados completamente distintos. Quiero que pienses en algo. La próxima vez que salgas a pescar, hay 2 versiones posibles de esa salida. En la primera versión llegas al río con el equipo de siempre, tirás el anzuelo, esperás, cambiás de señuelo, esperás más, te impacientás, probás otro punto, esperás de nuevo. 4 horas después volvés con 1 o 2 capturas si la corriente acompañó. Pensás que el río estaba vacío, que era mal día, que el clima no ayudó. En la segunda versión llegás al río con 2 botellas cortadas en el bolso. Tardás 10 minutos en armar las trampas, orientarlas correctamente y poner la isca en pasta adentro. Las sumergís en el punto correcto, cerca de la vegetación, boca a favor de la corriente. Te sentás, tomás mate, observás el agua. A las 2 horas levantás las trampas y sacás los peces. La diferencia entre esas 2 versiones no es el equipo. No es la suerte. No es el río. Es una botella cortada en el lugar correcto, con la isca adecuada adentro, puesta en el punto correcto con la orientación correcta. Eso fue lo que aprendí ese día con don Gervasio. Eso fue lo que él aprendió de alguien antes que él. Y eso es lo que los pescadores ribereños del Pantanal, del Río Negro, del Paraná y de cientos de ríos en todo el continente supieron durante generaciones, sin tiendas especializadas, sin equipos importados, sin revistas de pesca. Lo que me quedó grabado de esa mañana con don Gervasio no fue solo la técnica, fue algo más difícil de enseñar. Él miraba el agua de un modo que yo no miraba. Veía la corriente, notaba dónde el agua se hacía lenta, dónde había tronco hundido, dónde la vegetación tocaba el fondo. Y ponía sus trampas exactamente ahí, en el lugar donde el pez ya estaba esperando, no en el lugar donde el pescador quería poner la trampa. Ese cambio de mirada, de pensar como el pez en lugar de pensar como el pescador, es lo que separa a quien siempre vuelve con algo de quien siempre vuelve con nada. ¿Sabías que la lógica de esta trampa, el espacio cerrado con olor concentrado y entrada fácil pero salida imposible, es exactamente la misma que usaban pescadores tradicionales hace siglos en toda América? En el Río Negro hacían estas trampas con bambú y fibra vegetal. En el Pantanal, con juncos. En el nordeste del continente, con ramas tejidas. El principio es idéntico. Cuando llegó el plástico, simplemente adaptaron el mismo conocimiento al material nuevo. No es invento moderno. Es sabiduría antigua con material diferente. Te dejo el resumen limpio antes de cerrar, para que lo tengas claro antes de la próxima salida. Corta el cuello a 10 centímetros del tapón, no al medio. Inserta el cuello invertido dentro del cuerpo de la botella, boca apuntando hacia adentro. Hace 4 agujeros pequeños en el fondo. Pones isca desmenuzada en pasta adentro. Orientás la boca de la trampa hacia donde viene la corriente. Sumergís cerca de vegetación o troncos, no en el medio del río. Levantás cada 2 horas, sacás las capturas, renovás la isca y volvés a colocar. Con eso solo, sin gastar nada, vas a notar la diferencia desde la primera salida. No es promesa de milagro, es física. Olor concentrado más geometría de trampa, más posición correcta, igual a más capturas, siempre.
Y si querés llevar esto más lejos, en el canal tenemos videos sobre lectura de agua para encontrar el punto exacto donde está el pez, sobre horarios según la fase lunar, sobre iscas caseras que cuestan centavos y superan a las de tienda en agua barrenta. Todo lo que don Gervasio me enseñó ese día, más lo que fui aprendiendo en décadas de orilla, está acá. Suscríbete ahora a El Código del Pescador. Activa la campanita para no perderte ninguna técnica nueva. Dale like si este video te abrió los ojos y cambia algo en cómo vas a pescar la próxima vez. Comenta acá abajo en qué tipo de agua pescas más, río barrento, represa limpia o lago cerrado, porque eso cambia detalles importantes y quiero hacer un video específico para cada escenario si hay gente que lo pida. Y si conoces a alguien que siempre vuelve sin capturas, que piensa que tiene mala suerte, que gasta en señuelos caros y no entiende por qué no pica, compártile este video. Porque la mala suerte no existe en la pesca. Solo existe conocimiento que algunos tienen y otros no. Y hoy vos ya lo tenés. Hasta la próxima pesca. Soy Don Mateo. Acá en El Código del Pescador.